A continuación se presenta un video sobre la tabla periódica, tema correspondiente al curso Fundamentos de Química de la sección 2Q03 del Instituto Pedagógico de Barquisimeto. A manera de repaso, recordemos que la tabla periódica está estructurada en grupo y período. También tenemos la familia A, correspondiente a los elementos representativos, y la familia B, que son los elementos de transición, los que están entre los elementos que forman base y los elementos que forman ácidos. También tenemos lo que se denomina el bloque S, correspondiente a los grupos 1A y 2A, cuyos últimos electrones están ubicados en el subnivel S. El bloque P, correspondiente desde el grupo 3A al grupo 8A, cuyos últimos electrones están ocupando el subnivel P. Tenemos el bloque D, que es lo que están ubicados en el área azul, cuyos últimos electrones están ubicados en el subnivel D, y los elementos de transición interna, que son los denominados bloque F, cuyos últimos electrones están ocupando ese subnivel. Al observar esta estructura de la tabla periódica, vemos que es una forma muy fácil de recordar cómo es el nivel energético de cada uno de los orbitales y la forma de llenado. Si recordamos el método de la lluvia, vemos que el primer orbital en ser llenado es el 1s, luego sigue el 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, y así sucesivamente. Es decir, esta forma nos recuerda el nivel energético que corresponde a cada uno de los orbitales. Ahora bien, el orden de los elementos a lo largo de la tabla periódica responde a lo que se denomina ley periódica, cuyo enunciado es el siguiente: las propiedades físicas y químicas de los elementos son una función periódica de su número atómico, es decir, que las propiedades de los elementos va a depender de la cantidad de protones presentes en el núcleo. Si relacionamos la posición de los elementos en la tabla periódica con su configuración electrónica, observamos que el período en que se encuentra el elemento nos indica la cantidad de niveles presentes en el átomo, y el grupo en el cual se encuentra el elemento nos indica la cantidad de electrones presentes en su último nivel. Para entender las propiedades de los átomos debemos conocer no solo las configuraciones electrónicas, sino también la fuerza de la atracción entre los electrones exteriores, es decir, los ubicados en el último nivel, y el núcleo. En un átomo, por ejemplo, que tenga muchos electrones, cada electrón es simultáneamente atraído hacia el núcleo, pero a su vez es repelido por los otros electrones. Esto genera un campo que se denomina carga nuclear efectiva. Decimos entonces que esta densidad electrónica debida a los electrones internos escuda a los electrones exteriores de la carga cabal del núcleo, es decir, que los electrones internos van como a impedir esa atracción que siente el núcleo hacia esos electrones del último nivel, dado que los electrones internos están situados principalmente entre ese núcleo y los electrones que están ocupando el último nivel. Por ello, la carga nuclear efectiva experimentada por los electrones exteriores depende primordialmente de la diferencia entre la carga del núcleo y la carga de los electrones internos. Es decir, que la carga nuclear efectiva va a ser igual al número de protones presentes en el núcleo menos el número de electrones presentes entre el núcleo y el electrón en cuestión. Por ejemplo, tenemos que el litio tiene 3 protones en su núcleo, menos 2 electrones que tiene entre ese núcleo y el último nivel. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva del litio viene a ser 1 más. Igualmente, se hace el cálculo para el berilio, el sodio y el magnesio. Al comparar estos valores, vemos que la carga nuclear efectiva aumenta de izquierda a derecha dentro de un mismo período. Eso implica que la atracción que siente ese núcleo hacia los electrones que están ubicados en el último nivel aumenta. A lo largo de un grupo, la diferencia no es tan marcada. Cabría esperar que la carga nuclear efectiva para los electrones exteriores del litio y el sodio sea casi la misma, aproximadamente 1 más. Sin embargo, la realidad es que la carga nuclear efectiva aumenta un poco al bajar por una familia,
porque las nubes de electrones internas no pueden escudar también de la carga nuclear a los electrones exteriores. No obstante, el ligero cambio en la carga nuclear efectiva que se observa al bajar por un grupo es de menor importancia que el aumento que se da a lo ancho de un período. Como ejercicio tenemos que experimentará una mayor carga nuclear efectiva, los electrones ocupados en el tercer nivel del argón o los electrones ubicados en el tercer nivel del criptón. ¿Cuáles estarán más cerca del núcleo? Explique. Iniciando con las propiedades periódicas tenemos al radio atómico, de la cual depende la mayoría de las propiedades periódicas. Podemos definir al radio atómico como la mitad de la distancia que separa a los núcleos de los átomos cuando están unidos químicamente. Si observamos el radio atómico a lo largo del período, podemos ver que va a disminuir de izquierda a derecha. Esto se debe al aumento de la carga nuclear efectiva. Observemos los átomos de litio y de flúor. Vemos que en el flúor hay una mayor atracción entre el núcleo y esos electrones, y el efecto pantalla es mucho menor. Por lo tanto, el radio del átomo disminuye. En cuanto a lo largo de un grupo, podemos observar que aumenta el radio atómico. Esto se debe a que los electrones se incorporan en niveles superiores. En el litio se encuentra el último electrón ubicado en el segundo nivel, mientras que en el sodio se encuentra ubicado en un tercer nivel, y así sucesivamente van aumentando los niveles. Por lo tanto, el átomo se hace más grande. Con ayuda de los radios atómicos podemos estimar la longitud de un enlace. Por ejemplo, entre los átomos de cloro en la molécula de cloro, tenemos que el radio atómico es 0,99. Si sumamos este radio atómico, nos va a dar una longitud, un valor muy cerca a la longitud del enlace real, que es 1,99. A manera de ejercicio, tenemos los siguientes. Según sus radios atómicos, prediga la distancia entre los átomos de silicio en el silicio sólido. Y 2. Entre los átomos no metálicos, el cambio de radio atómico al moverse una posición a la izquierda o a la derecha en una fila es menor que el cambio al moverse una posición hacia arriba o hacia abajo en una columna. Explique esta situación. En cuanto al radio iónico, vemos que, por ejemplo, un átomo de sodio, cuando pierde un electrón, su radio disminuye, porque precisamente está perdiendo ese electrón. Y cuando los átomos tienden a ganar electrones, sus radios atómicos van a aumentar, porque esos electrones van ocupando niveles y subniveles superiores. A manera de ejercicio tenemos el siguiente. Explique las variaciones siguientes en los radios atómicos o radios iónicos. En A tenemos una variación en el iodo, y en el B presentamos una variación correspondiente al hierro. La tercera propiedad en estudio corresponde a lo que llamamos energía de ionización, que no es más que la energía que requiere un átomo neutro gaseoso para expulsar un electrón. Si el electrón que se expulsa es el que se encuentra más alejado del núcleo, es decir, el último de la configuración electrónica, es lo que se denomina primera energía de ionización. Es decir, que la energía de ionización mide la facilidad con que los átomos pierden electrones para convertirse en cationes. Si observamos esta propiedad a lo largo de la tabla periódica, vemos que crece de izquierda a derecha dentro de un periodo, porque los átomos ubicados en el lado derecho de la tabla periódica son más pequeños que los ubicados en el lado izquierdo. El flúor, por lo tanto, tiene una carga nuclear efectiva mayor que el litio, lo que implica que esos electrones del último nivel se encuentran más cerca del núcleo y su carga nuclear es más grande, por lo tanto se necesita más energía para sacar esos electrones. Dentro de un grupo observamos que crece de abajo hacia arriba. Eso implica que al cesio se le hace mucho más fácil perder esos electrones que al litio. ¿Por qué? Porque el cesio es más grande y el litio es más pequeño, por lo tanto la energía que requiere el litio es mayor que el cesio. A manera de ejercicio se presenta el siguiente. Con base en sus posiciones en la tabla periódica, prediga cuál átomo de los pares siguientes tendrá la primera energía de ionización más grande. Y se presentan cuatro pares, es decir, van a decir cuál de ellos presenta la energía de ionización, la primera, más grande.
Por otro lado, la mayor parte de los átomos puede ganar electrones para formar iones con carga negativas o aniones. El cambio de energía que ocurre cuando se agrega un electrón a un átomo gaseoso se denomina afinidad electrónica y mide la facilidad con que los átomos ganan esos electrones. Es importante entender la diferencia entre la energía de ionización y la afinidad electrónica. La energía de ionización mide la facilidad con que un átomo pierde electrones, mientras que la afinidad electrónica mide la facilidad con que un átomo gana un electrón. Cuanto más negativa es la afinidad electrónica, mayor es la atracción entre un átomo y un electrón. Si observamos a los elementos ubicados en el lado derecho de la tabla periódica, observamos que tienen una afinidad electrónica mayor que los ubicados en el lado izquierdo dentro de un período. Eso se debe a que los ubicados en el lado derecho son más pequeños, como los halógenos. Si observamos la afinidad electrónica a lo largo de un grupo, vemos que los que están ubicados en la parte de arriba tienen una afinidad electrónica superior a los ubicados en la parte de abajo. Eso se debe a que ellos son átomos mucho más pequeños y por lo tanto adquieren con mayor facilidad electrones. Como ejercicio tenemos el siguiente: la afinidad electrónica del litio es un valor negativo, en tanto que la del berilio es un valor positivo. Explique esta observación utilizando sus configuraciones electrónicas. La última propiedad que se estudiará es la electronegatividad, que no es más que la facilidad que tienen los átomos para atraer hacia sí los electrones, pero los electrones del enlace. Es muy semejante a la afinidad electrónica, pero se refiere a los electrones que están formando en los enlaces. Como ejemplo tenemos el átomo del sodio y el átomo de cloro, cuya electronegatividad del cloro es 3 y del sodio es 0,9. Eso implica que el cloro tiene una mayor fuerza para atraer esos electrones del enlace que el sodio. Es por ello que el cloro le arranca ese electrón al sodio, cargándose el sodio positivamente y el cloro negativamente, y entre ellos se forma una interacción formando una red cristalina. Si observamos esta propiedad a lo largo de la tabla periódica, se comporta de manera semejante a la afinidad electrónica. Son propiedades muy similares. Sin embargo, la electronegatividad se emplea más que todo a la hora de estudiar los enlaces químicos. Por eso, esta propiedad será de mucha utilidad para nuestro próximo tema. Muchas gracias por su atención.